Yo Soy All Stars. Presentan Contigo Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a las noticias de este miércoles 7 de julio. Vamos con imágenes de lo sucedido anoche en Puente Alto. Un bus resultó completamente quemado cuando se realizaban en esa comuna el velatorio de Luisa Toledo, madre de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, quienes fueron asesinados por agentes de la dictadura en 1985, mujer que desde entonces fue ferviente defensora de los derechos humanos. Ayer se estaba realizando el velorio de la mujer y se produjo... Era una velatón. Una velatón, perdón. Claro, sí. En un homenaje que se estaba realizando en la comuna de Puente Alto cuando se produce además este hecho, Roberto, en el que bajan a los pasajeros y quemaron este bus, como ha ocurrido lamentablemente en otras oportunidades. Sí, y ahí tenemos las imágenes de lo sucedido ayer, donde esta micro resultó completamente quemada. Llegaron bomberos a apagar las llamas, pero ya era demasiado tarde. Completamente destruida terminó esta micro ahí en la comuna de Puente Alto. Personal de la BOCAR, de Carabineros y del OS9 también fueron los que concurrieron al lugar para poder investigar las causas de este hecho, de la quema del bus, y también a los responsables, además del testimonio de personas que estaban en el lugar, porque había muchas personas participando también de este homenaje. Se va a recabar información de cámaras de seguridad que ya se ha establecido que hay en el entorno y que por lo tanto podrían aportar información de vital importancia para aclarar quiénes son los responsables de esta quema de un bus en Puente Alto. Karina, te cuento también que ayer se produjo un violento robo en la comuna de La Reina, donde un dueño de casa resultó atado y amenazado con armas de fuego en esta casa ahí de La Reina. Su mujer y su hija no estaban a esa hora en la casa, habían salido a comprar. Esto fue alrededor de las 7 de la tarde. El dueño de casa se encontraba solo. Llegaron estos delincuentes, quienes procedieron a atarlo y luego robar diversas especies. Se desconoce hasta el momento cuánto robaron finalmente, pero estos delincuentes lograron también escapar en un auto que encontraron también ahí frente a la casa. Encontraron unas llaves y se dieron a la fuga. Luego el dueño de casa alcanzó a dar aviso a algunos vecinos, quienes alertaron a las policías que llegaron al lugar, pero estos delincuentes ya habían escapado ahí en la comuna de La Reina. Claro, parte de lo que ha ocurrido en las últimas... 7:15, ya estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que una vez más hay polémica por la llegada de la variante Delta. Esto porque el padre de la guagua contagiada en San Felipe es cuñado del jefe de gabinete del ministro del Interior y se presume que habría habido algún tipo de beneficio para otorgarle un permiso a este padre de la guagua para salir del país. Bueno, tras las críticas del Congreso, el funcionario presentó su renuncia. El ingreso al país de la variante Delta del COVID-19 ha generado polémica respecto del cumplimiento de las medidas sanitarias. La última fue de una familia de San Felipe que viajó a Estados Unidos. Su guagua de 7 meses volvió contagiada con esa variante. Esta persona tuvo un permiso para viajar a Estados Unidos representando a Chile como conferencista en la 12ª Conferencia de Coalición de Fe y Libertad, invitado por la Casa Blanca. Se le entregó este permiso a la familia para que saliera de acuerdo a la normativa que tiene el Ministerio del Interior. La polémica creció más cuando se conoció que la familia habría incumplido la cuarentena obligatoria. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que posteriormente se conoció que el padre de la familia, que además es un ex candidato a la Convención Constitucional, es cuñado del jefe de gabinete del ministro del Interior. El padre de la bebé es cuñado de mi jefe de gabinete. Cuando esto sale a la luz pública desde el punto de vista de que hay COVID positivo, que sería la variante Delta, y que ellos habrían incumplido con su cuarentena, él en ese momento no me comenta el parentesco. Yo me entero en horas de esta mañana. Un hecho que fue criticado desde el Congreso Nacional, desde donde se acusa favoritismo. No es una causal dentro de las 3 causales que existen hoy día para poder salir o entrar del país. Tenemos la frontera cerrada, pues. Entonces aquí no pueden haber ni favoritismo, ni excepciones inexplicables. No pueden haber privilegios para nadie en materia sanitarias, porque hoy día la ciudadanía nos está mirando y creo que este tipo de cosas terminan perjudicando la labor que lleva adelante el gobierno y el Ministerio de Salud. Y la pregunta del millón, ¿la renuncia fue aceptada? Él cometió un error
Por lo tanto, es razón más que suficiente para aceptar su renuncia. De todas formas, desde el Ministerio de Salud aseguraron que reforzarán las medidas para salir e ingresar al país. Nosotros estamos muy preocupados por el tema de los viajes internacionales. De hecho, tenemos que ponernos mucho más estrictos para evitar el ingreso de más pacientes con variable Delta. Una polémica que se enmarca dentro del tercer caso de la variante Delta del país. El primero fue de una mujer proveniente de Estados Unidos y el segundo, un estudiante que llegó desde Armenia. 6 de la mañana con 48 minutos. Nuevamente un sargento de carabineros asegura haber sido atacado a disparos en su casa en el sector de Quidico, en Tirúa, y con esto ya se configura el atentado número 63 en la zona. Debió resguardarse en su casa del sector de Quidico, en Tirúa, parapetado junto a su familia, mientras desconocidos lo atacaban a disparos y quemaban su vehículo particular. Uno de nuestros carabineros, de dotación de la 4ª Comisaría Copo Los Álamos, resultó atacado por un grupo de encapuchados, quienes efectuaron una gran cantidad de disparos al inmueble, para posteriormente quemar uno de los vehículos pertenecientes a la familia. Afortunadamente, ninguno de los integrantes de la familia, como el funcionario, resultaron con lesiones. 63 ataques incendiarios en la zona desde el 2019, una cifra que sin duda preocupa y de sobremanera, incluso a quienes hoy son el blanco principal de la violencia, carabineros. No hay nada más certero que un ataque de esta característica. Lamentablemente es la segunda vez que pasa en los últimos días. Tal como lo dije en la primera oportunidad, habrá que ver qué arroja la investigación, si es que es un delito común o si está asociado a su calidad también de policía. Menos mal los míos se pusieron a ladrar. Ya el fin de semana, 2 ataques incendiarios a casas afectaron al sector de la Caleta Quidico. Esto se suma a la emboscada donde otro carabinero recibió 6 disparos al llegar a su hogar en Ercilla, un tema que es de suma urgencia en la macrozona sur del país. No es el primer ataque a carabinero y por lo mismo tenemos que rechazarlo con tanta fuerza. Condenamos enfáticamente este tipo de hechos. Hoy día está trabajando la OCAR en las pericias de rigor para poder dar con los responsables, el tipo de arma, la pericia balística, entre otras. El sargento y su familia resultaron ilesos a este ataque, eso solo porque personal de carabineros llegó a la zona para resguardar la vida de estas personas. Contacto con José Manuel Vergara, que nos tiene información de una fiesta clandestina anoche en Quilicura. ¿Cuántos detenidos hubo, JM? 13 detenidos, Roberto, buenos días, en total, pero ello no refleja la cantidad estimada de gente que estaba participando precisamente de este evento, de esta fiesta en la comuna de Quilicura. Todo esto se desarrolló en un centro de eventos, Acrópolis en este caso, que se ubica en General San Martín, en la comuna de Quilicura, al norte de la región metropolitana. Y todo nace por una denuncia de personas que pasaron por el lugar, también vecinos a este punto de Quilicura, que denunciaron que había precisamente música a alto volumen en ese lugar. Llega personal tanto de la Seremi de Salud como también de carabineros de la comuna de Quilicura. Había al interior, Roberto, cerca de 50 personas, los que quedaban, porque eran cerca de 80 el total que había ya escapado en vehículos particulares de este lugar, desde el interior de este centro de eventos Acrópolis, allí en Avenida General San Martín. Ingresa personal policial, la gente siguió escapando, de hecho, de este recinto que es un centro de eventos, y solamente se detiene a 13 personas adultas, en este caso, que comprenden a 10 mujeres y también a 3 hombres, todos participantes de este evento que corresponde, en este caso en particular, a un cumpleaños al interior de este recinto. Había vestigios claramente de un evento, habían globos, bebidas alcohólicas también al interior de este recinto. Tenemos declaraciones por parte de la Seremi de Salud también, Roberto, de Carabineros. Escuchemos parte de esos testimonios. Aproximadamente al interior había más de 50 personas, entre trabajadores y también asistentes, que se encontraban celebrando un cumpleaños sin las medidas sanitarias, estaban al interior sin mascarilla y sin respetar la distancia física, el cual nos indica en el plan paso a paso, estando en la comuna de Quilicura. Se cursó un sumario sanitario a cada uno de los asistentes que estaban en el lugar
más hacia la misma administración. Tenemos en antecedentes que llegamos al lugar, ya aproximadamente se habrían escapado unas 50, 60 personas en sus vehículos particulares. De hecho, Roberto, para precisar una información sobre este caso, es ya la tercera denuncia en fila que mantiene este centro de eventos Acrópolis en la comuna de Quilicura, y también a raíz de esta situación mantenía prohibición de funcionamiento debido a las fiestas anteriores también realizadas en ese mismo recinto. En este caso era un total cercano a 80 personas, todos participantes, pero escaparon casi todos. Solamente se detiene a 13 de ese total en la comuna de Quilicura. Sí, como decían recién, 50 a 60 personas lograron escapar incluso en sus vehículos. Gracias, JM. En cualquier momento volvemos contigo. Vamos a hablar ahora de un cinematográfico robo que se registró en una joyería en Valparaíso, a la que accedieron delincuentes específicamente a la bóveda a través de un túnel que conectaba por los colectores de agua. La verdad es que quienes trabajan en el lugar no saben cuánto se demoraron ni cómo lo hicieron, pero robaron cerca de 400 millones de pesos. Entre esta tapa de un colector de aguas lluvias y esta joyería hay tan solo unos pasos, y bajo tierra todo se ve más o menos así, en plena avenida Francia con Victoria. Dificultosamente se puede estar de pie y lo que ven no era una inspección, sino que carabineros que se vieron obligados a dejar la superficie debido a un millonario robo que había quedado al descubierto al interior del local ubicado en pleno centro de Valparaíso. Tenemos un avalúo inicial de pérdidas tanto en dinero como en joyas. A través del equipo GOPE está realizando las diligencias como para poder establecer desde dónde viene este túnel. Históricamente se ha intentado en sucursales bancarias, también hacia empresas de valores, y lo que sigue simplemente deja atrás la ficción. Llegó el día en que les resultó, y a través de esta excavación de aproximadamente 30 metros, un grupo de delincuentes logró llegar hasta la bóveda, llevándose un botín de más de 400 millones de pesos. Se ha decretado a las policías que se constituyen el lugar personal de la OCAR y también del OS9, a fin de que realicen todas las diligencias necesarias para dar con los autores de este ilícito. ¿Cómo no se sintió? Yo miré todo lo que dieron. No quedaba más que el asombro y las herramientas que quedaron abandonadas. Palas, chuzos, baldes, elementos de oxicorte y generadores eléctricos para la iluminación. Se presume que el robo se concretó durante el fin de semana. Solo toda la noche, pues aquí la gente vive por allá no. Eran ingenieros, parece, porque para que la gente no se diera cuenta del ruido, de todas las cosas. Estábamos todos así. Cosa cuando supe cómo lo habían hecho, dije, yo lo aplaudiría a estos tipos porque fueron pero espectaculares. Gente que sabe, que entiende. ¿Se conoce Valparaíso? Sí, seguramente. Muy bien hecho. Se encuentren con las cámaras, no sé, pues, y a lo mejor que esté asegurado también, pues, una de esas. 85 millones de pesos en efectivo y 340 en joyas e incluso más. Todavía no se sabe específicamente por el lugar en que escaparon ni cuánto estuvieron al interior. La planificada obra maestra incluso contempló esta reja como broche final. En que hubo alguna fuga de información y el delincuente esto lo tomó, que tiene conocimiento de las estructuras, tiene conocimiento de los sistemas de alarma, del personal, los valores que se encuentran en el interior. Todo aquello se investiga. Lo cierto es que no es primera vez que se vulnera una bóveda de esta cadena. En el año 2015 el líder de una banda fue abatido en la Florida luego de que junto a 3 sujetos retuvieran al administrador y amarraran a 3 trabajadores para intentar conseguir 200 millones de pesos en oro y efectivo. Ya cabrito, te venimos siguiendo hace tiempo. Colabora nomás. Si nos ayudáis, no te va a pasar nada. Vamos a robar tu empresa, ya estamos tapeados y queremos la bóveda. En este nuevo caso, los investigadores trabajan revisando cámaras, acotando en lo posible el perímetro por donde se presume se trasladaron, levantando huellas de las herramientas que abandonaron, intentando saber cuántos trabajaron, en lo que hasta ahora es el golpe prácticamente perfecto.
Y ponga atención a la siguiente noticia. Un proyecto de ley busca que se ponga un tope a los precios de los exámenes médicos, los cuales pueden variar considerablemente dependiendo de la clínica que los realice. La iniciativa propone que dichos procedimientos médicos no superen el 50% del valor asignado en FONASA. Carola Garrido nos trae los detalles. Carola. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, en definitiva, lo que propone este proyecto es que haya una mayor regularización de los precios, porque fíjense que de acuerdo a información y a varios estudios que ha realizado la Superintendencia de Salud, hay una diferencia en realidad abismante entre los valores que cobra una clínica y otra. Ojo que este estudio, el último, es de noviembre del año pasado y hace la comparación solamente entre clínicas, no entre hospitales y clínicas, que es donde tal vez se podría notar una mayor diferencia. Solamente para citar un ejemplo, el hemograma, según este estudio de noviembre del año pasado, que es uno de los exámenes más realizados aquí en nuestro país, tenía en ese momento en una clínica de Providencia un costo de 3.700 pesos. Ese era el más económico de la muestra, versus este mismo examen en otra clínica, pero de la comuna de Las Condes, que costaba 25.900 pesos. Además, subía a 29.000 si se realizaba en horario inhábil. Otra diferencia similar se registraba, por ejemplo, según ese estudio, en el perfil lipídico. Aquí la institución más económica en horario hábil cobraba 7.000 pesos por este examen, mientras que el precio mayor era de 47.000. Entonces, bueno, son varios los ejemplos que se citan, varios los que los parlamentarios también daban a conocer ayer, y las razones que supuestamente se esgrimían para cobrar tan alto era, por ejemplo, que en una clínica había mayor celeridad para entregar los resultados, que tal vez invertían más en el equipo humano, o bien que los equipos que utilizaban para hacer estos análisis eran más sofisticados, eran de última tecnología. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que hubo en el Congreso con esta idea de legislar que se aprobó finalmente ayer al final del día. ¿Y por qué no podemos regular nosotros la salud, que es tan valioso y tan importante para nuestras familias? Cuando hay una persona que está enferma, ¿qué es lo que queremos? Si tenemos un familiar enfermo, lo primero que queremos es llevarlo para poder entregarle remedio, ayudarlo. Y no puede haber una tremenda diferencia de exámenes desde una clínica a otra clínica por el mismo examen. La salud es un derecho. Y es fundamental, por tanto, que exista un marco regulatorio que garantice que las personas puedan acceder a este tipo de prestaciones a precios que sean razonables. Por eso nos parece que esta es una iniciativa fundamental. Nos parece fundamental garantizar que los precios sean razonables y, por tanto, que se pueda cumplir con el objetivo fundamental de garantizar la salud como un derecho. Carola, aquí vamos desglosando porque este proyecto es bien interesante para todos. Cuando salió el estudio de la Superintendencia de Salud sobre los precios de los exámenes, la verdad es que nos llamó a todos la atención y en noviembre del año pasado se ingresó este proyecto. Pero el gobierno, a través de la Secretaría General de la Presidencia, ha difundido una minuta donde está llamando a los parlamentarios a rechazar en sala este proyecto, argumentando que es el presidente el único que tiene la facultad para enviar al Congreso un proyecto de este tipo. Ahora, la gran pregunta sigue siendo por qué el gobierno no lo impulsa, ¿no? Y aquí hay una razón de fondo también que se ha mencionado y que tiene que ver con que en esta misma minuta se señala que las normas de regulación de precios son normas históricamente que han generado escasez, desabastecimiento e incluso en algunas ocasiones aparición del mercado negro. Entonces, hasta ahora el gobierno sigue confiando en la posibilidad de que esto se autorregule. Y la pregunta es, ¿cuánto más tiempo tiene que pasar para seguir confiando en esa posibilidad que hasta ahora no se ha producido, ¿no? Claro, bueno, ayer se hablaba de eso también, Karina, de este llamado a no aprobar. Sin embargo, se aprobó esta idea de legislar. Ojo con eso también, que esto está recién partiendo. Viene mucho por delante, pero se aprobó la idea de legislar por mayoría, 25 votos, 7 en contra. Así es que, bueno, en el fondo todos los parlamentarios que ayer dieron declaraciones y de distintos sectores políticos hicieron énfasis en que esto era en apoyo a la gente, ¿cierto? Que muchas veces tiene que pagar, digo,
unos cobros que son desmedidos. Mira, solamente para citar antes de terminar, aquí tenía otro ejemplo de los valores de los exámenes, que este también es de rutina para todas las mujeres una vez al año. La mamografía en la institución más barata costaba 27.000 pesos y en la más cara 134.000 pesos. Terrible. Entonces es a eso a lo que están apelando los parlamentarios, una diferencia que puede superar incluso las 12 veces y que, bueno, claramente pone en aprietos a una persona que se quiere hacer el examen. Pensará tal vez, a lo mejor aquí es mejor, aquí lo van a hacer a la rápida, bueno, todas esas dudas, pero los precios claramente que varían mucho. Claro, precios sin duda que están inflados en algunas instituciones. Gracias, Carola, en cualquier momento volvemos contigo. Okay. Ahora esperemos que este también sea un tema que se vaya a tratar en la Convención Constitucional. Sabemos que el tema de la salud también va a ser un eje central, así que vamos a seguir muy pendientes de lo que puede ocurrir también en materia de los exámenes médicos. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y vamos a hablar del caso de un ex ejecutivo de Banco Estado que cometió fraude al fisco y hoy día está prófugo. Esto es porque primero fue condenado a 7 años de cárcel y después escapó. Hoy día la Fiscalía está sosteniendo que esto no habría pasado si el tribunal hubiera decretado prisión preventiva. Había sido declarado culpable del delito de fraude y condenado a 7 años de prisión. El ex ejecutivo del Banco Estado de Concepción, Pablo Muñoz Yacamán, escuchaba su condena desde un domicilio. Al momento que la policía fue a buscarlo para trasladarlo a la cárcel de Arauco, el condenado les dio una sorpresa: huyó sin dejar rastro. Decreta el cambio de la medida cautelar, converso con Pablo y él se encontraba notoriamente afectado con esta situación de tener que cumplir esta cautelar en el centro penal de la ciudad de Arauco. Y desde ahí, en definitiva, no he tenido comunicación con su persona. Muñoz trabajó por cerca de 10 años como ejecutivo de cuentas bancarias, pero fue entre 2014 y 2015 que se logró comprobar que efectuó una serie de estafas a través de supuestos créditos solicitados por usuarios, así como se relató el año 2020 en su formalización. El último periodo que estuvo en el banco, antes de renunciar y sin que se detectara mientras él prestaba los servicios en el banco, él gestionó 5 créditos. Falsificar documentación para obtener créditos por montos superiores a los pedidos por los clientes o en algunos casos ni siquiera haber obtenido los clientes dinero alguno. Se apropió de parte de esto, ya sea de manera directa o interviniendo a través de terceros. Tras saber de la fuga, el tribunal emitió una orden de captura, pero es la propia Fiscalía de Concepción la que hoy critica a la negación del tribunal de otorgar prisión preventiva en su oportunidad, donde solo se estableció el arresto domiciliario total. La única manera en que se pudo haber evitado es que se hubiera recogido la opinión del Ministerio Público que defendimos ante el Tribunal Oral y ante la Corte de Apelaciones de nunca haber modificado la medida cautelar de prisión preventiva, que nosotros insistimos siempre era la medida cautelar en el caso, recurrimos, no nos dieron la razón y ahora se ven las consecuencias de aquello, sin perjuicio que no es el único caso en que un imputado que debe presentarse a cumplir pena no se pone voluntariamente a disposición del tribunal. Hoy Muñoz Yacamán se encuentra inubicable tras haber defraudado al sistema y a personas inocentes para obtener cuantiosas sumas de dinero por las que deberá pagar con cárcel cuando sea capturado. Miren, así está la situación a esta hora en la autopista Acceso Sur. Hay un camión en pana, pero al interior del túnel, que eso es lo relevante a esta hora de la mañana. Esto se publicó por Transporte Informa hace 5 minutos, así que están pidiendo que la gente busque rutas alternativas o que considere tiempo extra y que tenga precaución porque el taco es bien grande. Más abajo, mire, tenemos otra información de otro sector donde está con alto flujo vehicular. Camino Melipilla hacia el oriente, entre Camino Húsares de la Muerte y Avenida Lo Espejo. También en Maipú, considerando tiempo extra para todas las personas que van saliendo a esta hora de la mañana. Y por último, no tenemos imagen de esto, pero sí se informa que hay congestión en la autopista del Sol hacia Santiago, entre el kilómetro 18 y el 13, debido a flujo vehicular aumentado y restricción de pista por trabajos. En la autopista del Sol se están haciendo trabajos, así que precaución también hasta hora de la mañana. A salir con tiempo entonces, sí, Karina, si claro usted se va a dirigir a trabajar o a donde sea. En el auto.
y el desayuno. ¿En el auto? Sí. Y aprovechar cuando estén en el taco, nos mandan un saludo al hashtag Karina y Roberto M. Claro. No tienen excusas. Bueno, siempre que vayan en el taco o que tengan un acompañante que pueda hacerlo. Claro, claro. Cuando estén detenidos, digo, obviamente, cuando no estén avanzando. Vamos ahora con la entrevista. Sí, bueno, según la última encuesta CACEN, la pobreza en nuestro país alcanzó un 10.8%, casi un 11%, lo que equivale a más de 2 millones de personas, mientras que por su parte la extrema pobreza llegó al 4.3%. Este aumento en las cifras es el primero en 20 años y se debería principalmente a la pandemia del coronavirus. Estamos con el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Primero quería partir preguntándote lo evidente. ¿Por qué habría aumentado la pobreza en nuestro país? ¿Ustedes señalan algún tipo de factor que haya incidido directamente en el aumento de estas cifras? Hola, muy buen día. Sí, hay uno de los factores que es el más relevante de todos, que es la pérdida de trabajo, la pérdida de fuente de ingresos, ya sea formales o informales, de parte de los hogares chilenos, los hogares que habitan en Chile. Sin duda, siempre esa ha sido una de las variables claves para poder determinar si una familia está o no está en situación de pobreza por ingresos, pero no solo aquello, sino también la calidad del empleo, ¿no? Y es por eso que es tan importante centrarse en un proceso de reactivación no precaria. Y hay que hacer un punto que es muy importante. La medida de pobreza por ingresos, que es complementaria a la medida de pobreza multidimensional, que vamos a conocer en los próximos días, que mide el acceso a otras variables, vivienda, educación, trabajo, entorno y redes, salud, que es mucho mayor, que ha estado por sobre el 20%, es una medida que considera el gasto del 20% más pobre de la población. Es un indicador que nivela hacia abajo, que mide una canasta básica de alimentos que está en torno a los 48.000 pesos y que considera necesidades no alimentarias del quintil más pobre de la población. Por tanto, es una métrica bien baja, bien básica, y que llega en los momentos que se hizo la encuesta, que es entre fines de octubre del 2020 y febrero del 2021, llega un valor de 174.000 pesos aproximadamente para una familia de una persona y casi 460.000 pesos para una familia de 4 personas. Vale decir, aquellos hogares que están sobre esos umbrales, dependiendo del tamaño de hogar, estarían por sobre la pobreza. Y para ello, no solo basta con contar con ingresos autónomos, los que generan con sus trabajos, las pensiones contributivas que reciben, los pocos hogares que tienen ingreso del capital, sino también se consideran aquellos hogares que tienen vivienda propia o que están pagando la vivienda, se les imputa un ingreso mensual adicional. Vale decir, hay muchos hogares que probablemente en esta pandemia están viviendo con 150.000 pesos, 200.000 pesos, pero que tienen vivienda propia con mucho esfuerzo o la están terminando de pagar y les agregan un ingreso adicional, que es una metodología que se ocupa permanentemente y también en otros países, pero no se pueden comer la casa. Entonces aparecen por sobre la línea de la pobreza, Marco, a pesar de que están viviendo con muy poquitos ingresos. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Entiendo por tus palabras que lo que tú nos intentas decir es que aquí hay una cifra negra, ¿no es cierto? Que la cifra podría ser mucho mayor de lo que nos han informado las autoridades respecto de la pobreza en nuestro país por la forma en que se mide la pobreza. Ahora, ¿crees tú que debería ampliarse el ingreso familiar universal que se está aplicando ahora? Se ha planteado que en el mes de septiembre se debería recibir la mitad. ¿Eso debería ampliarse completamente, entregar el beneficio íntegro en el mes de septiembre y no solo en septiembre, sino que con miras a fin de año también considerando este nivel de pobreza? Buenos días. Efectivamente, en primer lugar, este indicador nos permite hacer una comparación con años anteriores, pero es un indicador muy general. Hay que acompañarlo con indicadores complementarios y eso se está haciendo en distintas partes del mundo, no solo quedarse con un indicador, en este caso de pobreza por ingreso, porque efectivamente eso nos permite visibilizar algunas situaciones que no se ven con los indicadores tradicionales. Y efectivamente, a partir de aquello, es que uno consideraría, dado que a pesar de que la economía se está reactivando y hemos tenido IMASEC, indicadores mensuales de actividad económica superiores al 15% por la baja tasa de comparación, el efecto sobre el empleo se demora mucho más, ¿no? Siempre tiene un efecto rezago, vale decir, recuperar la cantidad de empleos que se perdieron en su pic, que fueron cerca de 2 millones. Todavía nos quedan casi 800.000 empleos por recuperar. Va a demorar muchos más meses. Por tanto, parece prudente reestudiar
el ingreso familiar de emergencia, que hasta el mes de septiembre se iba a entregar en la mitad de sus recursos, para que se entregue por completo. Pero hay una discusión adicional que hacer, ¿no? Y tiene que ver con la suficiencia. Después de 15 meses costó mucho llegar a un ingreso familiar de emergencia equivalente a la línea de la pobreza. 177.000 pesos a pesos de hoy para un hogar de una persona, 467.000 pesos a pesos de hoy para un hogar de 4 personas. Sin embargo, esa es la línea de la sobrevivencia. Uno no podría esperar que entregando un monto equivalente a la línea de sobrevivencia, los hogares puedan hacer una cuarentena efectiva o se reduzca la movilidad. Por ejemplo, si tenemos problemas, ojalá que no, con la variante Delta. Entonces, sin duda, tenemos que tener una discusión no solo con extender el ingreso familiar de emergencia de manera completa a septiembre y estudiar qué pasa en octubre, Marco, sino con el concepto, ¿no?, entre suficiencia y sobrevivencia. Marco, ¿qué tanto influye la pandemia del coronavirus en este aumento en las cifras de la pobreza y qué tan asentada está esta nueva pobreza? Es decir, me refiero a que una vez que pase la pandemia en nuestro país, este aumento, este porcentaje de aumento, ¿podría después mutar hacia la clase media o es un porcentaje de pobreza que podría quedar asentado en esa línea bajo la pobreza? Efectivamente, la situación de la pandemia tiene mucho que ver con el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza que son 2/3 de la línea de la pobreza, así se calcula. Se cubren las necesidades alimentarias y algunas poquitas necesidades no alimentarias. Si la línea de la pobreza por un hogar de una persona son 174.000 pesos a pesos del momento que se llevó a cabo la CACEN, la línea de la extrema pobreza son 2/3, 116.000 pesos por un hogar de una persona, ¿no? Y eso aumentó en 2 puntos, de 2,3 a 4,3%, 831.000 personas. Entonces, efectivamente, la variable clave es el empleo y su calidad. Por eso es tan importante el concepto de reactivación no precaria. Y fue una mala señal que aumentara tan poco el salario mínimo, que era volver al piloto automático de ir a los estándares más bajos. Entonces, fundamental va a ser que exista una recuperación de empleos, de buenos empleos, y eso va a permitir que este aumento de la pobreza no se mantenga, ¿no?, sino que volvamos a los niveles que existían previamente. Pero es muy importante considerar que la encuesta CACEN, cuando mide pobreza, deja fuera a estos sectores medios precarios porque es un indicador que básicamente considera estándares muy bajos y que agrega este concepto que yo les explicaba del alquiler imputado, vale decir, claro, hogares que tienen vivienda propia, la están pagando y le agregan un ingreso que es adicional, pero que no es un ingreso de bolsillo. Y por tanto la situación muy complicada de los sectores medios no se visibiliza al tener este indicador muy general de pobreza por ingreso. Ahí está la clave, mirar los sectores medios con indicadores alternativos. Marco, usted planteaba la necesidad de una reactivación fuerte, no precaria, centrada en la creación del empleo, ¿no es cierto? Y hoy día justamente se entregan más datos de esta encuesta CACEN y se señala que el alza en la pobreza golpeó con más fuerza a los hogares que están liderados por una mujer y a los inmigrantes de una manera bastante impresionante. Los inmigrantes son los que sin duda han tenido más impacto, ¿no es cierto?, en este aumento de la pobreza. ¿Usted es partidario de que se aplicaran, por ejemplo, creación de empleo o reactivación focalizada por sectores? Porque aquí estamos viendo que, por ejemplo, las mujeres son las que se quedaron de vuelta de la pandemia, o en esta todavía no ha terminado la pandemia, pero en este momento se han quedado en sus casas todo este tiempo, no han recuperado sus empleos hasta ahora. Y los inmigrantes, al parecer, también de acuerdo a estas cifras, ¿debería ser focalizada la creación de empleos, la reactivación? Creo que es importante considerar variables segmentadas, ¿no? Se necesita dar un estímulo mayor a aquellos hogares que fueron más golpeados por la pandemia y sin duda cuando uno mira los datos de la encuesta CACEN, los hogares monoparentales, mal llamados en este caso, se llaman monomarentales, vale decir que existe solo una mujer o un hombre, pero principalmente liderado por jefaturas femeninas, han sido mucho más golpeadas. ¿Por qué? Porque no hay alternativas en estos momentos para que las mujeres puedan, por ejemplo, dejar a sus niños, niñas, hijos, hijas al cuidado, ¿no? E incluso tienen que quedarse en la casa, no tienen los recursos para poder pagar un servicio para que cuide a sus niños y niñas y ellas salir a trabajar. Y se ha perdido mucho participación en el mundo del trabajo que había aumentado en los años anteriores en el caso de las mujeres. Se necesita ahí un apoyo adicional. Y en el caso de las personas que vienen de otros países, ¿no?, a buscar
un mejor pasar en Chile, lamentablemente las noticias son desastrosas. La pobreza, en el caso de las personas migrantes, es de 17%. Si la pobreza general en Chile llegó a 10,8%, aquí estamos hablando de más de 65% más, ¿no? O sea, pasó de un 10 a un 17. Exactamente, y son valores que son cercanos a los del año 2006, ¿no? Esa es la magnitud del problema de los migrantes, donde ahí teníamos 20%, claro. Y la extrema pobreza, que es 2/3 de la línea de la pobreza, llegó casi a un 8%, que es mayor a la del año 2006. Uno ve los datos, por ejemplo, de personas viviendo en la calle, en campamento, que ha aumentado considerablemente, según algunas fuentes oficiales, cerca de un 75% de aumento de campamento, y a pesar de que no había un aumento en la proporción de personas migrantes, el porcentaje que representa el total de personas que viven en campamento es casi un 30%, que es mucho mayor al porcentaje de la población en Chile de los migrantes. Sí, Marco. Bueno, respecto, como decíamos, a esta última encuesta que hace en 2020, la pobreza en Chile se sitúa en un 10,8, llegando a niveles que teníamos entre los años 2015 y 2017. Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que estén muy bien, muy buen día. Gracias, Marco. Buenos días. Gracias. Son las 7 de la mañana con 29 minutos y vamos a hablar de delitos que se han vuelto comunes en nuestro país, lamentablemente, que tienen que ver con el robo de vehículos, pero además la clonación de patentes. Precisamente Carabineros desarticuló una banda que se dedicaba a cometer este tipo de ilícitos, pero además llevaba después los autos a desarmadurías. Es el momento exacto de la detención de una peligrosa banda dedicada a 2 delitos: el robo de autos mediante portonazos y encerronas en la capital y luego la posterior clonación de estos vehículos robados en la comuna de Cartagena. ¿A qué vehículo corresponde? Corresponde a un furgón marca Mitsubishi color blanco, año 2008. Fue gracias a una simple consulta al sistema de vehículos encargados por robo de Carabineros que esta banda dedicada a los portonazos y la posterior clonación y venta ilegal de vehículos fue desbaratada. Comprendido. Vamos a proceder a la fiscalización de este vehículo, ya que el que mantengo a la vista es de color verde. Tras comprobar el robo y clonación de este vehículo, Carabineros comenzó una investigación que los llevó hasta este taller de desarmaduría que funcionaba en la ciudad de Cartagena. Talleres ilegales que lamentablemente han proliferado en el litoral central debido a la toma de terrenos. Tras días de seguimiento, Carabineros se percató que un grupo de 5 individuos suministraba de autos robados al taller informal para que fueran desarmados y clonados. De hecho, fueron detenidos precisamente cuando entregaban este Suzuki Swift robado en una violenta encerrona en la salida de una de las autopistas urbanas de Santiago. 2 adultos lideraban esta banda. Y 3 adolescentes, 2 de 16 años y 1 de 14 años de edad, mantienen diferentes reiteraciones, entre los que se destacan los delitos de robo con violencia y robo de vehículo motorizado, encontrándose uno de ellos con una orden de detención vigente. Los integrantes de esta banda son tan descarados que incluso la central de cámaras del litoral central captó a uno de ellos manipulando un arma en plena vía pública. Se movilizaba también, adivine, en un vehículo robado. Terminó convirtiéndose en el 6º detenido de la agrupación delictual. Al allanar la desarmaduría ilegal, Carabineros encontró partes de vehículos que habían sido robados y clonados. Utilizaban diversos métodos. En la mayoría de los casos vendían las piezas y repuestos de los automóviles. En otros utilizaban patentes dadas de baja para instalarlas en autos robados con similares características al de la patente original. Sacando el número de registro del vehículo y comprando en la desarmaduría vehículos de las mismas características robados o bien en forma de chatarra, ocupan estos documentos para poder sustituir el vehículo. Durante la investigación, que fue bautizada como Operación Jauría, Carabineros recuperó vehículos que ya habían sido clonados y vendidos hace bastante tiempo, como esta motocicleta robada el año 2015. Yo la verdad que esa motocicleta la daba por perdida hace mucho tiempo, pensando sobre todo que era una moto, que era fácil desarmarla, vender las partes, y dije, esto no va a aparecer nunca más. Con alguna esperanza siempre mantuve guardadas las llaves. Durante una entrega controlada, Carabineros logró detener también a personas que actuaban como receptadores. El camión en el que transportaban la mercancía había sido robado en la capital.
Aquí hay una doble victimización. La persona que le roban el auto, pero también la persona que compra un auto robado, que está clonado, lo compra como que es un buen vehículo, un vehículo que está dentro de la normativa legal, y después la policía se lo incauta y pierde su inversión. Los 5 imputados, entre ellos 2 adultos y 3 adolescentes, se registran antecedentes penales por robo con violencia, robo con intimidación, robo de vehículos, receptación, porte de armas de fuego y porte de elementos conocidos para cometer delitos. Los vehículos recuperados, así como las piezas encontradas en los allanamientos, fueron evaluadas en más de 7 millones de pesos. Todos los detenidos quedaron a disposición de tribunales. Tenemos información de último minuto. José Manuel Vergara nos cuenta sobre una manifestación de trabajadores del metro. José Manuel. En la estación de metro Las Rejas, Karina, buenos días. Cerca de 40 personas, todos trabajadores y pertenecientes en este caso al sindicato de Metro de Santiago acá en la región metropolitana, se encuentran todos en el andén principal del metro Las Rejas, y lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, han bloqueado completamente el acceso a los torniquetes, es decir, no se realizan los pagos para poder ingresar a los andenes del metro de Santiago. Han habilitado una puerta lateral de manera gratuita para que la gente pueda ingresar y bajar hasta los andenes donde están los vagones y poder transportarse, al menos en esta estación del metro de Santiago. Han bloqueado, han impedido que la gente pague por utilizar el metro, al menos en esta estación Las Rejas, acá en la comuna de Estación Central. La demanda principal, según nos ha estado escuchando, al menos a algunos voceros que están en este lugar, porque están con banderas, están también con bocinas al interior de esta estación de metro, es mayormente por diferencias económicas, al menos de sueldo con la gerencia, con la administración de Metro de Santiago acá en la región metropolitana. Pero lo que ocurre, al menos a día de hoy, es particularmente el bloqueo de los torniquetes, es decir, la gente no está pagando con tarjeta, VIP en este caso, para poder ingresar a los vagones del metro. Hay una puerta lateral de manera gratuita para que la gente pueda finalmente ingresar hasta los vagones del metro. Vamos a ver si podemos escuchar palabras de las personas que finalmente están convocando esta manifestación a esta hora de la mañana, al menos acá en la comuna de Estación Central. Estamos haciendo, eso no lo podemos hacer de manera automatizada, lo estamos haciendo de manera manual, por lo tanto estamos bloqueando los validadores, pero no estamos bloqueando el ingreso a los usuarios, lo estamos dejando pasar de manera gratuita, porque hemos dicho que no queremos que ni los usuarios ni nosotros paguemos esta crisis. Metro es una empresa del Estado, pública. Lo que amerita es que frente a la crisis que tenemos, una crisis económica que reconoce el propio gerente general el sábado en una entrevista, es que el Estado venga al rescate de sus empresas. Pero no pretendan que nosotros, que hemos puesto el cuerpo durante la pandemia, además pongamos los sueldos. ¿Se está replicando en diferentes estaciones o solamente acá en Las Rejas? Eso lo estamos haciendo acá, y si nos cierran la estación seguramente vamos a ir a otras estaciones. ¿Qué va a hacer aproximadamente? Durante toda la hora punta. Hay palabras de los voceros, Roberto, Karina, que participan, que convocan finalmente esta manifestación. Le voy a pedir a Juan Pablo que pueda mostrar más o menos la cantidad de gente que se encuentra en este lugar participando. Mostremos, Juan Pablo, la cantidad de gente que al menos está siendo convocada, que participa a esta hora de la mañana de esta manifestación al interior, insistimos, de la estación de metro Las Rejas en la comuna de Estación Central. Escuchaban al vocero, la demanda principal es una situación económica, una diferencia económica respecto a su sueldo, también de bonos, con la administración de Metro de Santiago. Y lo que ocurre a esta hora de la mañana en términos de urgencia es el bloqueo total de los torniquetes. La gente no está utilizando los torniquetes para poder bajar a los andenes de esta estación de metro acá en Las Rejas, y solamente hay habilitada 12 puertas. Usted puede ver, esta es la puerta. Aquí la gente puede tanto ingresar como también salir sin pagar su boleto y poder bajar a utilizar este transporte, este medio de transporte acá en la región metropolitana. Lo comentaba también Karina, Roberto, el vocero, al final de su declaración. Esto va a durar durante toda la hora punta, son cerca ya de las 8 de la mañana de esta jornada de día miércoles, y la demanda principal sería, como decíamos, una situación, una diferencia económica con la administración
de metro de Santiago. Contabilizamos nosotros de manera estimada, aproximada, unas 40, 50 personas que están participando, siendo convocadas por esta manifestación, con bocinas, con banderas, con afiches. Son todos pertenecientes en este caso al sindicato de trabajadores de Metro de Santiago, acá en la comuna de Estación Central, reunidos en este caso en hora punta, cerca de las 8 de la mañana, bloqueados todos los torniquetes para que la gente no realice los pagos del Metro de Santiago, en cambio, digamos, utilice estas puertas laterales, que pueda utilizar el metro sin pagar, al menos acá en este punto de la comuna de Estación Central. No hemos visto presencia policial al exterior o interior de estas estaciones de metro, tampoco, Roberto, Karina, solamente la aglomeración de personas. En este punto han ingresado, también han salido pasajeros, usuarios del Metro de Santiago en este lugar. En este sentido, la gente al menos no ha hecho finalmente alguna diferencia o diferencia con las personas participantes de esta manifestación. Tenemos algunos problemas para escuchar a José Manuel Vergara, que está al interior de la estación del metro Las Rejas, que en este momento está cerrada, según lo que informa también el propio metro en su cuenta en Twitter, señala que está cerrada. Los trabajadores están realizando una manifestación, ahí está cerrada y sin detención de trenes también por manifestaciones en el interior, así que esto también va a tener impacto a los pasajeros que van circulando habitualmente por la línea del metro y por lo tanto en la línea 1 específicamente, y por lo tanto vamos a ver cómo se destraba esta situación, porque también si es que esa estación se cierra, los trabajadores estaban diciendo que se podrían mover a otras estaciones también para seguir con esta protesta además motivada, señalaba el dirigente de los trabajadores, que también está motivada por la entrevista que concedió el fin de semana al diario La Tercera el gerente de Metro, donde habla también de la merma que ha sufrido Metro durante la pandemia, ¿no es cierto? Merma en cuanto al traslado de pasajeros y los ingresos. Así que también ahí hay temas que les preocupan a los trabajadores y esperemos que se pueda instalar por lo menos alguna mesa de diálogo y de conversación para que se pueda llegar a buen puerto con esta situación. Así es, Karina. Vamos ahora a tomar contacto con Consuelo Aguilera, que está en el ex Congreso Nacional. Consuelo, la gran pregunta que nos hacemos todos: ¿habrá sesión o no habrá sesión de los constituyentes el día de hoy? Hola Roberto, Karina, muy buenos días. Finalmente hoy sí va a haber una sesión de la Convención Constitucional, la primera sesión. Esto porque hay que ser bien precisos. La que hubo el día domingo fue una sesión de instalación, pero ya hoy a las 10 de la mañana va a comenzar esta primera sesión de trabajo. Y de hecho son varios los puntos que ya están en tabla para ser discutidos durante esta jornada. Lo principal tiene relación con la posibilidad de extender la mesa. Recordemos que hay varias propuestas que hablan incluso de que sea hasta de 7 miembros, es decir, que se agreguen más vicepresidentes o vicepresidentas. Y la otra tema que también va a ser bastante comentado durante esta jornada tiene relación con el protocolo COVID. Eso también ya está sobre la mesa. De hecho, ayer la presidenta y el vicepresidente se reunieron con el Colegio Médico para elaborar en conjunto un protocolo del cual no se conocen mayores detalles, pero probablemente va a ser uno de los temas que se va a discutir. De hecho, es el quinto tema que está hoy en tabla para esta sesión que va a comenzar a las 10 de la mañana. Hay bastante preocupación por parte de los convencionales respecto a este tema, al tema sanitario, porque además de detectar estos problemas técnicos el día lunes, también detectaron problemas que tenían relación con los protocolos sanitarios. Y ayer ya se comenzó a trabajar en eso. A eso de las 3, 4 de la tarde llegó acá al ex Congreso Nacional un furgón donde se estaban tomando test de antígeno para todos los convencionales que quisieran someterse a este test de forma voluntaria. Y además también las autoridades sanitarias adelantaron que van a implementar sensores de tomas de temperatura y separadores en las salas. Eso aún no se ha aplicado, por lo menos en lo que nosotros hemos podido ver durante esta jornada, pero sin duda va a estar muy movido el día acá en el ex Congreso Nacional a las 10 de la mañana la primera sesión. Y antes, eso sí, la directiva, es decir, la mesa, presidente y vicepresidente, se van a reunir también con la presidenta del Senado, quien ofreció parte de las instalaciones para que puedan sesionar, entre ellas también el Salón de Honor de acá del ex Congreso Nacional. Vamos a ver entonces si no existen sorpresas de última hora como hemos visto en los últimos días. Gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Falta un minuto para las 8 de la mañana y así nos vamos a despedir con esta información de último momento, y es la protesta que realizan trabajadores del metro, específicamente en la estación Las Rejas de la línea 1, y que
que está en este momento cerrada. Además está bloqueada, no están dejando pasar a los pasajeros por los torniquetes y por lo tanto el metro decidió cerrar esta estación y además evitar la detención de trenes en esta estación. Así que quienes van circulando por la línea 1 a esta hora de la mañana se saltan prácticamente los trenes esa estación y no se están deteniendo. Sí, así que pero así terminamos. Protestas que decían estos dirigentes que iban a durar mientras dure la hora pic, que es entre las 7 y 9 de la mañana, y que si les cerraban esa estación iban a ir a otra estación a seguir protestando. Bueno, así terminamos las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Buenos días. Que estén muy bien. Chau, chau.